Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 5 de la tarde con 34 minutos. Ya en enero de 2024, el colectivo Yasunidos alertaba que quien sea que esté en el gobierno, en ese entonces empezaba recién el tercer mes o el segundo mes de mandato, el actual presidente Daniel Noboa, y el colectivo alertaba, le decían, miren, aquí hay una decisión que tiene que cumplirse, una decisión eh, tomada por la ciudadanía en las urnas, y era la suspensión de operaciones de extracción petrolera en el Parque Yasuní, en el Ispingo Tambococha Tiputini, como se denomina al yacimiento, ¿no? Y de eso han pasado 2 años, a enero del 2025, enero de 2026, 2 años, 7 meses. Y precisamente ese era uno de los argumentos que varias organizaciones sociales querían incluir en el pedido de revocatoria de mandato del actual presidente, porque no se ha cumplido, como no se ha cumplido alguna parte del plan de gobierno, aseguran. A esta hora le quiero dar la bienvenida al espacio a Pedro Bermeo. Él es vocero del colectivo Yasunidos y quiero arrancar con ese tema. Pedro, ¿qué ha pasado desde que fuimos a las urnas con la posibilidad de sí o no quiere que continúe la explotación petrolera en el Yasuní y ganó el no? Incluso con un Daniel Noboa, entonces candidato, diciendo que él estaba completamente de acuerdo con el no, es decir, con suspender la operación petrolera en el Yasuní. ¿Qué pasó? Y a todas las personas que nos escuchan, muchas gracias por la invitación. En efecto, como tú lo mencionas, Daniel Noboa ha traicionado a la ciudadanía, ha traicionado a este mandato popular, que es importante decirlo, Daniel, es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Esto dice la ley, dice la Constitución, y sin embargo vemos que no pasa absolutamente nada, ¿no? Lamentablemente se continúa explotando este bloque, ¿no? Se continúa extrayendo alrededor de 40,000 barriles de petróleo diarios, incumpliendo el mandato popular, el dictamen de la Corte Constitucional, incluso incumpliendo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Tagaer y Taromenane, porque recordemos que en este territorio no solamente hay una biodiversidad como en ninguna otra parte del planeta, sino que además viven pueblos en aislamiento, pueblos indígenas en aislamiento, y que por lo tanto la Corte Constitucional la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la más alta corte de la región, ordenó al gobierno ecuatoriano detener las actividades extractivas, y sin embargo esto no ha sucedido, ¿no? Entonces esto es un evidente incumplimiento de lo que dice el pueblo ecuatoriano, pero más allá de eso, de lo que dice la Constitución y la ley, y por tanto, digamos, es un exigible evidente de un caso de revocatoria del mandato. Ahora, el problema es que la revocatoria del mandato está en manos del gobierno de Daniel Noboa. Es decir, es imposible, hay que entender que en este momento gran parte del Estado ecuatoriano, lo que es Fiscalía General del Estado, lo que es la Asamblea Nacional, digamos, todos los otros poderes del Estado, lo que es todo el poder electoral, ¿no? El Consejo Nacional Electoral, pero también el Tribunal Contencioso Electoral, están controlados por el gobierno de Daniel Noboa. Es decir, no podemos decir que vivimos en un Estado constitucional de derechos en donde se respetan, ¿no?, los pesos y contrapesos. Es evidente que existe un control de todas esas fuerzas del Estado que hacen posible la situación en la que estamos viviendo ahora, ¿no? En la que se adelantan las elecciones de manera totalmente inconstitucional, cuando la Constitución y la ley establecen muy claramente cuándo deben ser esas elecciones. Pero no solo eso, sino que se eliminan candidatos, ¿no? Se lleva a prisión preventiva totalmente irregular a candidatos de las ciudades más importantes del país, como Aquiles Álvarez, sin que haya una sentencia ejecutoriada. Se eliminan partidos, se suspende partidos como la RC, y como si esto fuera poco, ¿no? Ahora nuevamente vuelve a suceder con el movimiento amigo. Es decir, es evidente que vivimos en una situación
sumamente grave, en donde no podemos ya seguir llamando a esto democracia, ¿no? Es clarísimo que este gobierno desprecia la democracia, desprecia los derechos humanos, desprecia las decisiones del pueblo ecuatoriano y ahora nuevamente vamos a unas elecciones que ya no sé si siquiera pueden llamarse elecciones. Ahí, Pedro, me surge una duda porque tú dices, el CNE, perdón, el proceso de revocatoria está en manos del mismo gobierno. ¿Por qué asumen que el Consejo Nacional Electoral es un operador del actual régimen de Daniel Noboa? Bueno, creo que es evidente lo que ha sucedido, ¿no? Como mencionaba, el adelanto de las elecciones, pero no solamente el adelanto de las elecciones, sino lo que ha sucedido con varios partidos, con el intento de cancelación de Unidad Unidad Popular. Popular, de Construye, ¿no es cierto? Lo que ha pasado con la misma persecución al colectivo Yas Unidos, ¿no? En donde hemos sido denunciados por la presidenta, expresidenta del Consejo Nacional Electoral, que también, digamos, por 39 centavos de una discrepancia contable, en la campaña de 2023 nos persiguieron y nos pusieron una multa de $18,000, ¿no? Entonces es evidente que existe un control absoluto del Consejo Nacional Electoral. Otra muestra de eso es la falta de pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral frente a la negativa de pedir permiso, ¿no? Obligatorio al presidente, no sé si te acuerdas, Ajá. hace un par de años, lo que sucedió En la también con campaña de sus altos, 2025, lo tengo clarísimo. correctos, sus altos Pedro, ministros haciendo campaña en silencio electoral. Es decir, es evidente que la mayoría del Consejo Nacional Electoral, a pesar de que hayan cambiado las fuerzas, de que haya salido una de sus mayores funcionarias del gobierno de Daniel Noboa, esta institución sigue siendo controlada por el gobierno y por eso se tomaron la facultad, que es una facultad de la democracia directa de las y los ecuatorianos, de decidir cuándo convocar a una consulta popular o en este caso una revocatoria del mandato, que también es a través de una consulta popular. Y eso ahora es el Consejo Nacional Electoral quien ha tomado esa decisión de decir las razones no son válidas, ¿no? Cuando en ningún momento se establece eso en la Constitución. a ver, Pedro, me parece que es interesante lo que has planteado porque uno dice, a ver, claro, ¿y cómo es que le persiguen a Yas Unidos? Yo te pregunto, ¿ya lograron desbloquear las cuentas de los activistas, de las personas que trabajan y que en el marco de esta eh, ley que le faculta al Estado verificar movimientos extraños, como consideren ellos, o ingresos de fondos extraños a cuentas de ONGs, eh, ¿les desbloquearon las cuentas o siguen en en ese proceso? Hay varios procesos judiciales iniciados contra miembros de del colectivo Yas Unidos, como sucede no solamente en el colectivo Yas Unidos, sino en muchas organizaciones sociales, en gran parte del campo popular organizado y gran parte de los movimientos y partidos políticos, ¿no? Recordemos que esto también ha sido una forma de amedrentar a posibles candidatos, a alcaldes, etcétera, ¿no? A través de, bueno, si no cumples lo que yo digo, te hago lo que hicimos con Aquiles, ¿no? Básicamente. Y eso sigue sucediendo, ¿no? Hasta el día de hoy. Hay procesos de investigación previa en fiscalía por supuestos delitos tan graves como, imagínate tú, financiamiento al terrorismo Ujú. contra compañeros de Yas Unidos. Hay bloqueos reiterados de cuentas bancarias donde se congela el dinero, donde no puedes sacar tu dinero, donde no puedes mover tu dinero por supuestamente recibir dinero de fuentes ilícitas, lo cual es absolutamente falso y no sé, y tanto es así, digamos, que vamos desde el paro nacional de 2025 hasta ahora sin que se demuestre que un solo centavo proviene, ¿no es cierto?, de la delincuencia organizada. Y esto, digamos, creo que es importante decirlo, porque es evidente que vivimos en un narcoestado, porque al mismo tiempo, mientras nos persiguen a las personas que denunciamos, y no solo nos persiguen, sino que nos matan, ¿no? El mejor ejemplo es Mónica Silva. eh, Al mismo tiempo vemos como empresas que pertenecen a delincuentes, donde hay casos comprobados, ¿no es cierto?, de narcotráfico, incluso se ha encontrado cocaína, ¿no es cierto?, en varios
en varios, en varios contenedores de la familia digamos, pertenecientes a la familia de las empresas del gobierno, y sin embargo no pasa absolutamente nada. La persecución se da contra activistas, contra defensores de derechos humanos, defensores de derechos de la naturaleza y cualquier persona que se oponga a este gobierno. Y eso quizás es lo más importante, ¿no? Estamos viviendo un estado de persecución extremadamente agudo, como no ha sucedido quizás, digamos, en los últimos años, y donde vemos que la democracia se ha degenerado a un punto en el que se usa a fiscalía, se usa al Tribunal Contencioso Electoral para eliminar partidos, ¿no? Y ya vemos que lo hacen a través de este mecanismo totalmente arbitrario, ¿no? En donde ni siquiera hay un proceso judicial detrás, donde simplemente es un auto que emite el juez, no es una sentencia, ¿no? No es que hay un proceso en donde se ejerce el derecho a la defensa, el debido proceso y todos los derechos reconocidos en la Constitución, sino que simplemente se suspende. ¿Por qué? Porque no le interesa al gobierno de turno lo que se conoce como el fenómeno del niño, el niño Noboa, ¿no es cierto? Es evidente que el fenómeno del niño es que nadie que dé la contra al gobierno de Daniel Noboa puede participar en estas elecciones que vienen, que ya, como te decía, no se pueden llamar elecciones. Has descrito, ¿no?, varios episodios, varios titulares que quizás uno puede cometer el error de analizarlos por separado, ¿no? El caso de Mónica Silva, el caso de la persecución y proscripción de dirigentes indígenas y dirigentes de colectivos sociales a raíz del paro de 2025, y esto asociarlo con la delincuencia organizada, como lo han hecho varios voceros de gobierno. Y uno decía, bueno, hasta cierto punto es parte del discurso, son un gobierno de derecha y suelen tener ese tipo de pronunciamientos, ¿no? Todo aquello que se les oponga está financiado por el mal, por un mal además que tiene poderes infinitos para cooptar la mente de un montón de sectores, por más diversos que sean. Pero del discurso a incluir una política de confrontación al radicalismo antisistema, así lo han llamado en el documento del Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, pareciera que ya están encontrando herramientas para dispararle al que piensa diferente. Pedro, ¿esto puede ser sujeto de alguna acción o ya tenemos que resignarnos de que al que le consideren un extremista radical antisistema le puedan considerar un objetivo militar o policial o de seguridad? Bueno, creo que las organizaciones sociales del campo popular organizado hemos estado resistiendo y diciendo precisamente que nos acercamos a pasos vertiginosos, ¿no es cierto?, a un despeñadero que se llama dictadura, ¿no? Que se llama dictadura. Una dictadura quizás constitucional, porque se pretende, ¿no es cierto?, utilizar las figuras constitucionales para los fines de los intereses de esta fracción de las élites que nos gobierna, pero es evidente que hay un desprecio total, ¿no?, a la democracia, que no hay un atisbo, ¿no es cierto?, de respeto a lo que dice la Constitución, a lo que significa un Estado de Derecho. Vemos una y otra vez, de manera reiterada, cómo el gobierno utiliza cada uno de esos poderes del Estado que deberían estar siendo objeto, digamos, por ejemplo, Contraloría investigando a los jueces de la Corte Constitucional en el mismo momento en que la Corte Constitucional está, ¿no es cierto?, revisando los casos de Daniel Noboa. Es una de las rayas más al tigre que nos muestran este evidente panorama que, como tú dices, no podemos verlo de manera aislada y que, bueno, el único camino que nos queda es resistir. Respondiendo a tu pregunta, ¿no? Creo que es fundamental entender que resistir es un derecho y que si no resistimos y que si en estas elecciones que vienen no le volvemos a poner un freno a Daniel Noboa como lo hicimos en la anterior consulta popular, entonces es darle más poder, es seguir alimentando a esta dictadura
que poco a poco va a llegar un momento como sucede ahora, ¿no es cierto?, en Nicaragua, en donde ya ni siquiera se va a ver elecciones, ¿no? Es evidente que hacia allá estamos yendo a pasos agigantados y que si hoy no hacemos nada, que si hoy las personas que quizás no están organizadas, las personas que quizás no pertenecen a un movimiento social, a un partido político, incluso, digamos, estén o no estén a favor del correísmo, ¿no? El colectivo Yas Unidos ha sido un colectivo que ha sido perseguido por el correísmo en su momento, pero en este momento, ¿no? Tenemos que entender que sea el partido que sea, no puede eliminarse un partido, y además el partido de mayor oposición, estamos hablando del partido más grande del país, que ha sido suspendido y que luego de ser suspendido, ha sido suspendido el partido que les cobijó, ¿no? A través de un documento reservado por una decisión de un juez que ni siquiera es una decisión formal porque no hay una sentencia. Es gravísimo lo que está sucediendo en el Ecuador, y si hoy no salimos, no comenzamos, ¿no es cierto?, a organizarnos para ganarle en las urnas a Daniel Noboa en cada uno de esos gobiernos locales, de esos gobiernos seccionales, les aseguro que en pocos años ni siquiera vamos a tener elecciones. Esto, entonces, tú planteas, no es cuestión de ver a qué bandera política están atacando, sino a la institucionalidad, a la democracia. Es lo que preocupa, y tú has hecho, y quizás creo que es una digresión que es interesante, decir, miren, con el correísmo Yas Unidos tuvo momentos álgidos, momentos de proscripción, persecución, por la consulta precisamente del Yasuní desde 2015. Entonces, esto no se trata de que ha sido una sucursal del correísmo, un colectivo que precisamente tuvo fuertes encontrones. Pero me ha llamado mucho la atención lo que tú planteas de Nicaragua, y es que este titular a más de uno nos llamó la atención esta mañana. El dictador, qué pena que no les guste, pero hay que decirlo así, el dictador en Nicaragua, el señor Daniel Ortega, que es presidente de ese país desde que yo jugaba con carritos de niño. Y me acuerdo que se oía en las noticias, bueno, casi 40 años después, en dos periodos diferentes, eso sí, el señor sigue al frente. Yo ya he hecho una declaración en la que decía, no queremos tener elecciones. Y uno dice, uy, eso se me parece a alguien. Claro, se me parecía al señor Maduro en Venezuela, y esto no pasa por ideologías. ¿Ves? Esta reacción, esta anular a los movimientos de oposición, anular a los colectivos sociales, ahora resulta que a la UNE también le han congelado las cuentas y hay un proceso para obligarles a los profesores a trabajar incluso también los sábados. Entonces uno dice, todo esto no es parte de un plan reciente, no será consecuencia de las elecciones de la consulta popular de noviembre de 2025, que el gobierno dijo, aprendimos la lección, y la lección no ha sido hablar, sino la lección ha sido no tener con quién hablar. Es evidente, ¿no?, que hacia allá estamos yendo. Como te digo, para mí es cada vez más claro, y desde Yas Unidos hemos venido denunciando de manera reiterada cómo estamos avanzando hacia algo que ya no se puede llamar democracia, ¿no? La forma de hacer política fascistoide, dictatorial, que tiene Daniel Noboa, en donde elimina a cualquier contrincante de la forma que sea, utilizando cualquier poder del Estado que sea, no puede llamarse democracia. Nos guste o no nos guste escuchar la palabra, ¿no es cierto?, dictadura, tenemos que empezar a decir, porque es hacia allá, hacia donde estamos yendo. Estamos en ese proceso gris, ¿no es cierto?, en el que poco a poco se nos va quitando derechos, en el que poco a poco se va asesinando a líderes sociales, en el que poco a poco cada vez las Fuerzas Armadas y la policía, ¿no?, las fuerzas represoras del Estado tienen más y más control sobre los ciudadanos, hasta que lleguemos a un punto en donde vamos a estar en una dictadura y no va a haber nada que hacer, ¿no? Vamos a probablemente tener que quedarnos, como sucede en Nicaragua, como ha pasado en Venezuela y como ha pasado en muchos otros países del mundo, ¿no es cierto?, en una dictadura en donde no hay elecciones, en donde simplemente se violentan de manera flagrante y sistemática derechos humanos y evidentemente todo otro tipo de derechos. Nos resignamos, dicen, bueno, se tomaron el país, tienen el control de todos, van a criminalizar como
radicalismo antisistema con características de extremismo violento a todo aquel que se oponga a esto, ya no hay nada que hacer. Yo creo que sí hay que hacer, ¿no? Yo tengo esperanza. La consulta popular anterior, en donde le ganamos a Noboa en sus 4 preguntas, es un evidente ejemplo de lo que podemos hacer las y los ciudadanos cuando nos organizamos, cuando nos juntamos partidos políticos de izquierda y de derecha, cuando nos juntamos organizaciones sociales que trabajan el tema de derechos humanos, derechos de la naturaleza, que trabajan derechos políticos, ¿no es cierto?, y civiles, sea cual sea la línea de trabajo, entender que en este momento la prioridad es no darle más poder a Daniel Noboa. Tenemos que evitar que controle cualquier gobierno seccional, y para eso tenemos que buscar cuál es la mejor estrategia, ¿no? No sé si la mejor estrategia es seguir que varios candidatos sean incluso de izquierda, dentro de la misma izquierda o de la derecha, se disputen, ¿no?, los puestos, sino más bien pensar qué mecanismos incluso nos otorga la Constitución. Esto es algo que, digamos, yo lo estoy pensando, que no es esto es, digamos, un criterio personal, pero, digamos, el Código de la Democracia, por ejemplo, permite incluso que se anulen elecciones cuando gana el nulo, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar a pensar si estas elecciones realmente pueden seguirse llamando elecciones, o si debemos buscar una campaña masiva, ¿no?, entre todas las organizaciones sociales, entre todos los partidos políticos, para ganar a Daniel Noboa, para ganar, ¿no es cierto?, a este dictadorzuelo que poco a poco está quitándonos los derechos, que está quitándonos las formas para seguir viviendo en este país. Quiero agradecerle, Pedro Bermeo, del colectivo Yas Unidos, ¿no? Ya dudan de que se pueda llamar elecciones el proceso de noviembre, y hay una posibilidad, ¿no? Que se genere una tesis. Si no va a haber con quién competir, entonces que compitan contra el nulo. Con ese titular me quedo, Pedro. Daniel, muchísimas gracias por el espacio, que tengas una buena tarde. Excelente resto de tarde también. Son las 5 de la tarde con 56 minutos. Revisamos información de la ciudad.